La llamada para poner fin a mi misión final llegó mientras revisaba el último informe de seguridad y empacaba mi bolsa de lona. 40 años en servicio, pero esto se sentía diferente. No solo estaba dejando atrás una carrera, sino todo lo que había construido para proteger a mi país. El reloj de bolsillo de mi padre presionaba contra mi pecho. Él me lo dio antes de mi primer despliegue, diciéndome que siempre regresara a casa. Este viaje no estaba planeado. No le había dicho a nadie, ni siquiera a Daniel. Miami fue un borrón de zumbido de motores y luces parpadeantes mientras miraba por la ventana la delgada línea del amanecer, preguntándome si Daniel estaría en el trabajo o aún en casa. Visualicé su sonrisa, la forma en que sus ojos se arrugaban, un recuerdo lo suficientemente poderoso para sostenerme a través de la incertidumbre. El calor de Florida me envolvió como una manta húmeda cuando salí del autobús, agarré mi bolsa de lona sin decir una palabra. Nápoles, le dije al conductor. Mientras nos dirigíamos a la carretera, las palmeras se mecían, tratando de ignorar la opresión en mi pecho. Siempre habíamos estado separados por mi servicio, grandes trozos de su vida perdidos para mí, pero siempre creí que teníamos tiempo. El taxi giró hacia su calle, y algo en mi estómago se encogió. El césped frente a la casa estaba descuidado. El buzón, abarrotado de volantes. Las cortinas estaban bien cerradas contra el sol de la tarde. El lugar parecía abandonado. Subí los escalones del porche, a punto de llamar cuando una voz familiar me detuvo. «Señor Evans». Era la señora Turner, la vecina de Daniel desde que se mudó. Salió de su casa con una lata en la mano, su rostro pálido. «Daniel, ¿está bien?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz era firme, un hábito de décadas, mientras mi mano encontraba el contorno del reloj en mi bolsillo. Ella negó con la cabeza, sus ojos vidriosos. «Oh, cariño, lo siento mucho. Daniel ha estado en la UCI durante 2 semanas. Brianne, su novia, dijo que estaba en un yate en Los Cayos. Ha estado publicando fotos». Su voz se quebró. El aire pareció espesarse a mi alrededor mientras permanecía de pie en el porche de mi hijo, la opresión en mi pecho ahora una garra. No recuerdo el viaje al hospital. Un momento estaba en el patio de Daniel, al siguiente frente a unas puertas de vidrio automáticas, mi latido del corazón retumbando en mis oídos. El aire olía a desinfectante, del tipo que se adhiere a la parte posterior de la garganta. En la recepción, di mi nombre y la relación. La enfermera asintió con un reconocimiento sombrío y me dirigió al 3er piso. El ascensor subió, yo agarrando el reloj de bolsillo de mi padre tan fuerte que las marcas de la tapa se imprimieron en mi palma. El pasillo estaba silencioso, excepto por el zumbido bajo de los monitores. Cuando entré en la habitación de Daniel, el mundo se detuvo. Mi hijo yacía en la cama, su piel pálida y cerosa contra las sábanas blancas. Una bata de hospital delgada, tubos y cables trazados sobre su cuerpo como venas mecánicas. Un hombre con una bata blanca se apartó del monitor. «Soy el doctor Julian Vance», dijo, su voz tranquila pero carente de calor. «El cáncer gástrico de su hijo está en etapa avanzada. Si hubiéramos detectado esto hace 6 meses, podría haber habido más tiempo. Está bajo cuidados paliativos». Sus palabras se sintieron irreales, como si pertenecieran a otra vida. Me acerqué a la cama, mis dedos rozando el dorso de su mano. Se sentía frágil bajo mi tacto, sus párpados temblorosos. Lentamente, se abrieron y vi el mismo azul claro que conocía desde que era un niño en el campo de béisbol. «Te amo, papá», susurró, su voz apenas un suspiro. Antes de que pudiera responder, un tono largo y penetrante llenó la habitación. Enfermeras entraron corriendo, apartándome. Me quedé paralizado, escuchando el ajetreo de voces, el crujido de manos contra su pecho. Minutos después, el doctor Vance salió, su expresión pesada. «Lo siento». El reloj en mi mano se sintió más pesado que nunca. Me había quedado sin tiempo. Había llegado a casa demasiado tarde. Manejé de regreso a la casa de Daniel en un silencio aturdido, el olor a hospital aún adherido a mí. Las llaves aún estaban bajo el felpudo. Cuando abrí la puerta, un olor a aire viciado me golpeó, del tipo que se asienta cuando nadie ha estado en casa durante semanas. La sala estaba oscura. Cortinas bien cerradas, una fina capa de polvo cubría sus bordes. Platos sin lavar estaban apilados de manera irregular en el fregadero de la cocina. Una taza de café medio llena era la única señal de vida en el mostrador. Me apoyé contra la pared, la realidad golpeándome en oleadas. Revolví los montones de correo en la mesa del comedor. Estados de cuenta de tarjetas de crédito vencidos. Avisos de pago tardío. Los ojeé. Daniel nunca había sido descuidado con el dinero. En su pequeña oficina,
la silla ligeramente apartada, como si se hubiera levantado apresuradamente. Papeles cubrían el escritorio, algunos arrugados, otros con notas garabateadas. Debajo de un montón de facturas médicas, encontré una gruesa pila de recibos. El total me dejó sin aliento, más de 150,000 pesos gastados en los últimos 3 meses, los cargos aumentando justo antes de que fuera admitido en la UCI. Más abajo, encontré estados de una cuenta conjunta que no reconocía. Casi 200,000 pesos en joyería. Había recibos de resorts de lujo, boutiques de ropa, todos cargados a esta cuenta, las fechas alineándose demasiado pulcramente con los días que sabía que había estado postrado en cama. Me dejé caer con fuerza en la silla del escritorio, la madera crujiendo bajo mi peso. El rostro de Brianne llenó mi mente, la sonrisa radiante que la señora Turner había descrito. Le había encomendado su cuidado, confiado en que ella estaría allí para él cuando yo no podía. En cambio, había saqueado su vida mientras se luchaba por su sola. Apreté el reloj de mi padre, el metal frío contra mi palma, una promesa rota, una acusación silenciosa y supe que esto era lo que había que encontrar. Dejé los recibos sobre el teléfono, su número aún estaba guardado. En ese momento, miré fijamente la pantalla, mi pulgar descubrió empujándome hacia adelante. La llamada mostró su rostro, enmarcado por el deslumbrante fondo, mezclado con ráfagas de cristal, una bebida naranja brillante chapoteando, trajes de baño bailaban y gritaban sobre la llamada, dijo ella, sonriendo como si fuéramos amigos. Dije con frialdad, mi voz más firme que mi latido del corazón. Entonces se encogió de hombros, tomando un sorbo. Sabes, él había estado enfermo por un tiempo. Sentí un apretón en mis pulmones, pero no lo dejé afectarme. Alquileres de yates, las joyas. Su risa resonó. Lo que es suyo es mío. Así es el matrimonio, dijo que era casi más impactante que ni siquiera intentara fingir remordimiento. Estudié cada detalle. Las gafas de sol de diseñador, el viento enredando su perfecto peinado. Inclinó la cabeza como si hubiera oído un sonido, inclinándose hacia adelante para que mi rostro llenara la pantalla. ¿Un centavo? Terminé la llamada antes de que pudiera responder, su media sonrisa permaneció en la pantalla negra. El reloj de bolsillo de mi padre, el metal frío, ella nunca tocó otro rastro de lo que era. Estaba en el camino a Tampa con una carpeta y el poder notarial de Daniel, el paisaje pasaba borroso, el zumbido constante de la carretera alimentando mi determinación. Tenía en mente a una persona que podía ayudar. Javier Ortiz había sido mi comandante. Después de su retiro, se mudó a una posición donde las llamadas telefónicas se atendían. Entré en su oficina, el olor a café me alcanzó antes de su cálida sonrisa. Marisella, hace años que no te veo, pero puedo ver que esto es serio. Puse la carpeta sobre su escritorio y la abrí, mostrando los cargos a las cuentas de Daniel mientras estaba incapacitado, junto con el poder notarial que firmó antes de mi último despliegue. Necesito todo congelado, cada cuenta, cada activo. Él revisó los papeles, su ceño frunciéndose con concentración. Vamos a trabajar. Durante las próximas 40 horas, fue un constante teclear de teclas y el sonido de papeles, confirmando cancelaciones y retenciones. Me sentí como en una operación en el campo. Finalmente, Javier se recostó. Cuentas congeladas, tarjetas vinculadas canceladas, los fondos transferidos a una cuenta de retención a tu nombre. Exhalé. La primera respiración completa desde la habitación del hospital de Daniel. Gracias, Javier. Él asintió con un pequeño y comprensivo, mira, ella es lista. Tenía razón. Antes incluso de salir del estacionamiento, mi teléfono vibró con su nombre. Los primeros mensajes de voz estaban llenos de ira, pero luego su tono cambió, su voz más suave, más persuasiva. Solo necesito acceso para cubrir algunos gastos. Ni siquiera dijo el nombre de Daniel. Dejé que el teléfono sonara. Un recordatorio de que esto era solo la primera batalla. De vuelta en la casa de Daniel, fui directo a su estudio. El aire olía a papel viejo y polvo. Las persianas medio cerradas, el escritorio estaba desordenado pero organizado a su manera, sobres abiertos y bolígrafos alineados en un cajón. Revisando carpetas de facturas, encontré un cuaderno de espiral en el cajón inferior, debajo de una pila de manuales, el tipo que Daniel solía llevar para el presupuesto del hogar. Estaba gastado en los bordes, el lomo arrugado por el uso. Lo abrí. Las primeras páginas eran listas de gastos de utilidades y comestibles, luego las entradas cambiaron. Cada línea era un retiro significativo, una nota en su cuidadosa caligrafía. 8 de marzo,
1.200 pesos por medicina. 12 de marzo, 5.500 pesos por reparaciones del techo. 3 de mayo, 8.000 pesos por un aniversario. Pasé página tras página, mi estómago hundiéndose. Decenas de miles, cada una con alguna justificación escrita por ella. Saqué los estados bancarios de mi bolso y los extendí junto al montón, cotejando cada entrada con los registros. Hacía frío. La medicina del 8 de marzo coincidía con un cargo por un bolso de diseñador. Las reparaciones del techo coincidían con un pago a un operador de yates. Los 8.000 pesos eran el monto exacto de un pago inicial para un aniversario de boda que nunca celebraron. Apreté el cuaderno como si pudiera desintegrarse. Él lo sabía, completamente, y ella se había llevado cada centavo. Necesitando más, tomé el teléfono de Daniel que me habían dado. La mayoría de los mensajes eran de ella. Uno que me apretó el pecho. Era, disfrutar de su dinero. No durará mucho. Yo, temblando no por el shock, sino por un solo robo. Esto fue crueldad documentada. El mundo lo vio. El Palacio de Justicia estaba, sus altos techos amplificando cada. Armando Ruiz se sentó a mi lado en él. Apilados, su expresión serena. Al otro lado, Blazer, susurrando a su abogado, llamó a la sesión a orden, Armando. La enfermedad de Daniel, su ingreso en él. Luego llegaron las pruebas, los recibos, gran pantalla detrás de él, la propia Brianna. Así que disfruta de su dinero, no durará. Tribunal. Armando no se detuvo. Él, testimonio, su voz calmada pero firme mientras. Podría haber vivido otro 1 o 2, suave pero quebradizo. Habló de conyugal. Acciones no eran más que Las palabras se deslizaron sobre mí como aceite sobre agua. Sobre las pruebas esparcidas por el banquillo. Mal uso financiero. El abandono del testimonio médico creíble presentado. DNI congelado. Control temporal de la DNI. Se prohíbe a Brianna Cole. Nueva orden. El sonido del mazo fue pies. Su rostro se sonrojó. Te arrepentirás. Yo. 2 alguaciles se acercaron, guiándola. Mirarme fijamente. Me quedé quieto. Mis manos, como un peso que había estado cargando, finalmente, fin de lo que tenía que hacer. La casa se sentía, fallo, su silencio presionándome, yo, clasificando el papeleo de la herencia. Daniel dejó atrás. El dinero no era de su trabajo, su vida reducida a. El sol proyectaba largos rayos dorados a través. Sabía que no podía dejarlo intacto, y comenzó el proceso de establecer el fondo proporcionaría apoyo financiero por la familia o dejado sin recursos. Él, en cuestión de semanas, las primeras transferencias fueron. Hospital como fundador de los fondos. Conocí, pequeño bajo la fina manta del hospital. Gorra. La enfermera me dijo que tenía leucemia. Acercó una silla a su cama. Mía clara, pero cansada de una manera que ningún niño. Dijo, su voz tan suave que casi, agitando algo que no me había permitido. Alcanzó su mano, sosteniéndola suavemente. Tarde. Hablé con su médico sobre cubriendo los costos a través del fondo. Yo, notas médicas y la pequeña voz de Gabriel. Más que caridad, fue el primer paso. Todavía. Cuando Gabriel se mudó a la casa, el fallecimiento de Daniel cambió, su risa, esquina, aligerando el aire de una manera que yo, fin de semana, repintamos la habitación de invitados, diciendo que le recordaba al cielo torpemente a lo largo de las paredes, dejando, molestarse en arreglar, ver su marca en él en el patio trasero. Nosotros, tomates, albahaca y caléndulas. Él, sonriendo como si hubiera encontrado un tesoro. Daniel a la misma edad, cavando agujeros. Las tardes se convirtieron en nuestro tiempo. Gabriel lo haría, a veces picando verduras a veces contando historias sobre la escuela. Probó nuevas recetas, sus favoritos rápidamente. Salsa para pasta, lo pillé tarareando. Cuando estaba feliz, era un consuelo y presencia llenó los espacios que Daniel había. Podía sentir el pasado y el presente, no en competencia, sino en silencio. Noche, las paredes azules brillando suavemente el amor podría tomar nuevas formas se hizo más claro lo que tenía que hacer a continuación. Gabriel y yo caminamos hasta él, constante y calmado. El aire era cálido, hierba marina. Marco con la foto de Daniel dentro. Eclipsaría cualquier día. Gabriel sostenía una suave. Evitaría que la imagen se volara. Alcanzó lo suficiente para besar la arena, pero el marco suavemente, presionando la base. Piedra a su lado, sus pequeños dedos. Allí durante mucho tiempo, dejando que él, diferente que era este momento del vuelo a casa, como la pérdida me había llevado a. El horizonte comenzó a brillar con rayas. Mano en la mía. Sentí el calor constante. Estábamos construyendo algo que ninguno de nosotros. Hacia casa,
supe que la casa que, ventanas ahora, era un lugar sostenido. En mucho tiempo, eso fue más rápido de lo que esperaba. Un momento estaba la sala de operaciones en el extranjero. El siguiente yo. El uniforme me había enseñado a moverme rápidamente, dejando una base. Estaba dejando la vida. Bolsillo de la chaqueta. El peso de mi padre. Me lo había dado antes de mi primer. Lo había hecho una y otra vez. Pero este regreso, ni siquiera mi hijo. El vuelo nocturno a pensamientos inquietos. Miré fijamente hacia afuera él, extendiéndose a través del Atlántico. Todavía dormía cuando llamé a su puerta. Se arrugaba cuando se reía, y era turbulencia. Para cuando aterricé, él, manta pesada. El conductor del taxi cargó él, dando la dirección de Daniel. Mientras, mecerse en el aire húmedo, intenté. No había hablado mucho últimamente. Mi horario. Podría retomar donde lo dejamos. El taxi me cambió. La hierba frente a con sobres. Sol. No parecía un hogar. Eso. Fuera. El calor mordiendo mi cuello. Y fue. Llamó desde el otro lado de la calle. Señora. Compró el lugar. Se paró con una regadera. Marisella. Dijo. Apresurándose. Pero mis dedos se apretaron alrededor de él. Semanas. Lo llevaron en ambulancia en él. Dudó, mirando hacia otro lado. Ella ha estado en fotos por todo Facebook. El aire. Allí. Las palabras asentándose como plomo en Nápoles General. Un momento estaba. Empujaba a través del cristal del hospital. El aire interior era agudo con tu ropa mucho después de que te hayas ido. Los ojos de la enfermera parpadearon con UCI. Quinto piso. Habitación 512. Tomé el mirar tan fuerte que el metal se clavó en mí. El constante y mecánico pitido de habitación. El sonido era más fuerte, ineludible. Su marco encogido debajo del hospital, como un mapa cruel. Un hombre con una bata blanca. Cruz, dijo, su voz baja pero firme. Terminal. Si lo hubiéramos detectado antes. Estado aquí 2 semanas. Sin visitantes. Él. A la vida de otra persona. Me acerqué más. Mano. Su piel estaba fría. Las venas. Aleteó. Ojos avellana que había visto iluminarse cuando él. Tú, mamá. Susurró. Su voz débil. El pitido constante del monitor se convirtió en uno. Y el doctor Cross me instó al pasillo. Yo. Comandos. El arrastre de pies. El golpe. Más tarde. La puerta se abrió. El doctor, lo siento, hicimos todo lo que pudimos. Él, alguna vez tuve, y todo lo que pude pensar fue que, a la casa de Daniel con el hospital, se sentía extraño en mi mano mientras pisaba. Abierto, una ola de aire rancio me golpeó. Él cuidó un lugar en semanas. El vivir. Vasos vacíos estaban sobre la mesa de café. En la cocina, envases de comida para llevar y, en el fregadero, el zumbido del refrigerador. Mostrador. Un montón de correos sin abrir se inclinó. Advertencias de corte de servicios públicos del sobre. Avisos de hipoteca. Mi pecho se tensó mientras había sido descuidado con el dinero. Me mudé torcido, como si alguien se hubiera ido apresuradamente. Otros doblados cuidadosamente. Entre ellos, yo. El primero era para el alquiler de un yate en Key, fechado la misma semana que Daniel había estado. Otro de Cartier en Miami mostró cenas en resorts frente al mar. Lujo. La tarjeta de crédito de Daniel. Las fechas coincidían. Estado mintiendo en esa cama de hospital. Me senté. Recibos temblando en mis manos. Ella había usado en esas publicaciones de redes sociales. Ella para pararse al lado de mi hijo, para cuidar. Ella había estado drenando sus cuentas mientras. Los recibos en una pila ordenada. Cada uno. Solo el comienzo de lo que iba a. Mesa de café. Mis dedos rodeando. Aunque no lo había usado en meses. Flotando. El peso de lo que acababa de, conectado casi al instante. Brianas, blanco de una cubierta de yate. La música retumbaba en risa. Ella sostenía un copa de vino contra el borde. Detrás de ella, gente en viento. Bueno, mira quién finalmente decidió. Viejos amigos poniéndose al día. Daniel se ha ido, esperado. Su sonrisa vaciló por un sorbo lento. Era inevitable, nada que nadie pudiera hacer. Sentí el aire, espectáculo, y los cargos en su tarjeta. Él era bajo, descuidado. Soy su esposa. Funciona, Marisella. La facilidad con la que las palabras mismas. Ella no lo hizo. Su rostro durante un largo segundo, memorizando el brillo de los aros dorados en sus orejas. Pelo. Disfruta de la vista, dije en voz baja. Cumplido. Lo haré, dije. Pantalla. Fue tu última fiesta en mí. Responder. La imagen de ella congelada. Dejando el teléfono,
Alcancé mi estabilizándome. Era hora de asegurarse. Daniel dejó atrás. Para la mañana siguiente, lleno de recibos en el asiento del pasajero, guardado de forma segura dentro de mi bolso. Las millas, carretera que coincide con el ritmo de mí. Podría hacer que esto suceda sin demora. Oficial una vez y luego un amigo de confianza. Administración financiera militar. Él respondió y el papeleo se movió rápido. Cuando madera vieja y café recién hecho me recibieron, dijo, poniéndose de pie para estrechar mi mano. Yo, diga que esto no es solo una visita social. Yo, al primer recibo de yate. Estos fueron, estaba en la UCI, y aquí está el poder de despliegue. Cada tarjeta hoy, Javier Ojeo, cada página, no tienes que explicar. Minutos. La habitación se llenó con él. Documentos. Hizo llamada tras llamada. Observé cada paso como si estuviera rastreando deslizó una impresión a través del escritorio. Todo. Saldos restantes transferidos a la. Lentamente. El primer aliento real que había tomado. Javier, no me des las gracias todavía, dijo. Va a venir hacia ti fuerte. Él era. Mucho. Mi teléfono se iluminó con el de Brianne. De maldiciones y amenazas. Para el tercero, casi suplicando. Marisella, por favor, yo. Podemos resolver esto. Ni una vez ella. Las vibraciones contra mi palma un paso. La verdadera pelea todavía estaba por venir. Al estudio. La habitación olía ligeramente. Cerrado contra el sol de la tarde. Su propia manera. Pilas ordenadas de documentos. Unos pocos. Taza de café. Empecé con la parte superior. Papeles de seguro y formularios de impuestos. En él, manuales. Lo encontré un pequeño encuadernado en cuero, para anotar recordatorios. La portada era, del uso. Me senté en su escritorio y abrí, tareas domésticas y artículos de comestibles. Pero, llevaba una fecha, una cantidad y una breve descripción. 8 de abril, 3,000 pesos para la medicina de Brianna. Abril, 7,000 pesos para el pago del coche. Pasé la página, apretando los papeles. Las cantidades aumentaban con el tiempo, todas adjuntas, todas para Brianna. Alcancé los extractos que había recogido del correo. Los extractos. La verdad llegó rápida y dura. Un cargo por un spa de lujo en Palm Beach. Otro por una boutique exclusiva. El pago del coche. Y uno por un nuevo reloj de diseñador. Me recosté, quemándome por dentro. Daniel había confiado en ella. Y ella usó cada onza de esa confianza para alimentar su vanidad. Desde la bolsa de evidencia que el hospital había proporcionado. Pero en una carpeta archivada, encontré mensajes de Brianna a una amiga que bien podrían haber sido pruebas. Cerré el teléfono lentamente, mi mano firme, la determinación hirviendo. Esto no era solo sospecha, estaba en sus propias palabras, y me aseguraría de que todos lo supieran. La sala del tribunal estaba fría a pesar del calor de Florida afuera, solo el crujir de papeles y el murmullo de voces. En la mesa del peticionario, sus archivos ordenados. Junto al pasillo, Brianna ajustó su bolso de diseñador, y susurró con un hombre en un traje gris pulcro. Cuando el juez entró, todos nos levantamos. Comenzó con la línea de tiempo. La estadía de Daniel en la UCI, la ausencia de visitas, los extractos bancarios, los mensajes en el teléfono. Sus palabras aparecieron en blanco y negro. Podría haber vivido más tiempo. Una onda recorrió la sala cuando se reprodujo la grabación del Dr. Julian Cross, quien declaró que con atención oportuna, Daniel habría tenido años por delante. El abogado de Brianna se levantó, su tono, defendiendo sus derechos y propiedades maritales, alegando que yo intentaba castigar a una viuda afligida. El juez se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la abogada de Brianna. Dada la documentación clara de negligencia durante una enfermedad crítica, y la evidencia de malversación, el tribunal ordena que todos los bienes de Daniel sean congelados. La herencia se otorgará a Marisella como ejecutora, y Brianna queda prohibida de acceder a cualquier propiedad o fondo hasta nuevo aviso. El golpe fue agudo y final. Brianna se levantó de un salto. No puedes hacer esto, Marisella, no puedes hacerme esto, y se dirigió hacia la salida mientras lanzaba su última acusación. El veredicto se asentó sobre mí como un manto pesado. Pero sabía que este no era el final. Los días posteriores a la corte se sintieron huecos. Pasé mis mañanas en la mesa de la cocina, revisando números, decidiendo qué sería de lo que ahora estaba a mi nombre. No era solo números en una cuenta, eran años de trabajo de Daniel. Una tarde,
mientras ordenaba viejos balances y extractos, una idea surgió. Sobre la encimera, llamé a un contacto en el hospital local y comencé los trámites para una fundación, sin fines de lucro en nombre de Daniel. La Fundación Daniel ayudaría a pacientes con cáncer que habían sido abandonados o carecían de recursos. El papeleo avanzó más rápido de lo esperado, y en unas semanas, todo estaba en su lugar. En mi primera visita a la ala de oncología pediátrica, conocí a Gabriel. Tenía 8 años, su cuerpo delgado, y su cabeza cubierta por una gorra de béisbol descolorida. Su madre había fallecido hacía poco, y no tenía familiares que pudieran cuidarlo. Me acerqué, presentándome en voz baja. Sus ojos se encontraron con los míos, vacíos. No sé cómo esto debería ser. Solo quiero que alguien se quede, dijo, y su voz se quebró. Las palabras calaron hondo, recordándome un dolor que no había sentido desde el último aliento de Daniel. Estoy aquí ahora, le dije, y esa promesa se convirtió en visitas diarias, organizando apoyo para sus tratamientos, asegurándome de que tuviera lo que necesitaba. Salí del hospital con una carpeta de documentos y las palabras de Gabriel resonando en mi mente. Saber que esto era solo el comienzo me impulsó hacia algo para lo que no estaba lista para nombrar. La quietud que había permanecido desde la muerte de Daniel finalmente parecía encontrar su camino en cada acción. Una paz que no creía posible. La primera gran decisión fue pintar la habitación de invitados. Juntos, él eligió un azul brillante. Un día despejado, lo dejé rodar el pincel sobre la pared, riéndonos de las rayas y parches desiguales que a mí no me importaban. Era su habitación ahora, y quería que se sintiera suyo. Después, volteamos un parche de tierra y plantamos semillas de girasol. Agachado en la tierra, las manos manchadas, vi la esperanza brotar en cada semilla. Mirándolo, recordé la promesa que Daniel y yo hicimos para los árboles jóvenes que plantamos juntos. Ahora, Gabriel se sienta en la encimera mientras cocino. Concentración cuidadosa. O los otros niños en el hospital. Nos, volviéndose mío. Una noche, mientras removíamos, suavemente, una melodía que Daniel solía silbar. Un dolor de repente, como el de Gabriel. Una vez ocupado, sin borrarlos, yo, entrelazando compañerismo, lo arropé la luz de la lámpara, y pensé en cómo, perdiendo los viejos, y con cada día, el sol apenas comenzaba a bajar cuando, la costa, el sonido del golfo rodando, llevando el tenue aroma de sal y, en mis manos, llevaba un pequeño, de hace años, cuando su sonrisa podía, piedra que había encontrado en el jardín, diciendo, lejos, encontramos un lugar donde la marea, no tomar lo que se colocaba allí, coloqué, en la tierra suave, Gabriel colocó rozando el borde de la foto, nos paramos, olas hablan por nosotros, pensé en cómo, había imaginado cuando abordé por primera vez algo que no sabía que necesitaba, cuando, de rosa y oro, Gabriel deslizó de su agarre, la tranquila promesa de que tendríamos que dejar atrás, girando, volver a era más que paredes y, unidos por el amor, y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.